Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí al canal. Pues bueno, como ya lo vieron aquí en el título del video, hoy quiero comenzar con una serie de videos para ayudar a la gente que va iniciando en el acuarismo o que tiene un poco de interés en poner su propio acuario por primera vez. Así que les voy a empezar a hacer una serie de videos donde les voy a explicar todo lo que es lo relacionado, lo que necesitan saber para tener su acuario, para tenerlo con sus peces bien contentos, que no se les mueran, y vamos a ir desde lo más básico a lo más avanzado. En este canal yo ya les he compartido videos acerca de mis acuarios, de este en particular, cómo lo puse, cómo lo mantengo y demás de cosas. Pero la verdad es que esos videos son un poco avanzados, digamos, en el tema del acuarismo, porque yo ya le pongo todo un montón de cosas en el acuario, pero realmente que para iniciar no ocupamos nada. Yo tengo en este mundo desde que soy pequeño, así que a lo largo de este tiempo he aprendido ciertas cosas acerca de los acuarios que me gustaría compartir en videos para la gente que va iniciando. Así que si tú tienes la curiosidad de poner un acuario o ya tienes un acuario y vas empezando y estás un poco confundido, creo que estos videos te van a ayudar para entender más lo que pasa dentro del acuario. Y si no lo tienes, creo que te van a ayudar a decidirte a montar tu primer acuario. Así que vamos a iniciar con ciertos temas acerca de nuestro acuario. Bueno, antes de entrar de lleno a los temas del acuario, quiero hablarles un poquito de las situaciones en las que yo he escuchado que mucha gente ha tenido contacto con el acuarismo. Muchas veces se empiezan porque cuando son pequeños quieren un acuario o quieren alguna mascota, ¿no? La que sea, un perro, un gato, un pez, un pájaro, lo que sea. Y entonces los papás pues no te quieren dar un perro o un gato porque esos son animales que requieren de cuidados, requieren de tiempo y requieren de que te hagas responsable del animalito. Entonces optan por darte un pececito porque son la mascota más fácil de cuidar. Y ciertamente sí, los peces es más fácil de cuidar, pero también la desventaja es que de los peces es de lo que menos se sabe. Te aseguro que tú sabes lo que ocupas para tener un perro o un gato, que es llevarlo a que le pongan las vacunas, comprarle su alimento, sacarlo a pasear, jugar con él. Son cosas que todo el mundo ya conocemos porque tenemos mucho tiempo rodeados de los perros y los gatos. Pero de los peces hay muy poca información, no se sabe más que pones una pecera, pones agua y pones el pez ahí adentro, ¿no? Y sí, ciertamente eso es lo básico, pero si solamente tienes una pecera con agua y los peces, no te van a durar mucho, déjame te digo. Así que en estos videos voy a empezar a hablar de temas de lo que pasa adentro de la pecera que nos van a ayudar a entender a cómo montar nuestro acuario, cuáles son los cuidados y más que nada el porqué de todo lo que tienen los acuarios para que funcionen. Así que vamos a empezar con un tema que es muy importante, que es la oxigenación de nuestro acuario. Bueno, para comenzar con este tema, déjenme les cuento un poco de la historia de los acuarios. Hace mucho tiempo la gente pues empezó ahí para los 1800, empezó la gente que tenía dinero, empezaba a que decir, yo quiero tener peces en mi casa, ¿no? Ponían unas vitrinas grandes y ponían peces ahí o los tenían en estos bowls de vidrio, de cristal, como exhibición. Y pues no había nada, no teníamos conocimiento de todas las cosas que requiere el acuarismo. Entonces muchas veces esos peces la gente los tenía en vitrinas y simplemente cada 2, 3 semanas los peces morían, cambiaban los peces y así estaban constantemente cambiando los peces porque morían simplemente en una pecera así con agua. Entonces poco a poco, de ciertas maneras, la gente empezó a descubrir cosas. La primera que se descubrió es que una persona por ahí, no sé si por espacio, por error o lo que sea, puso los peces en una fuente de esas que tienen en los jardines. Y se dio cuenta que en esa fuente los peces, en vez de pasar 1 o 2 semanas y morir, ahí seguían los peces, vivían por más tiempo que en una pecera simplemente que tenía agua. Entonces no sabían mucho el por qué ni cómo, solamente sabían que si tú ponías tus peces en una fuente, iban a vivir más que en una pecera donde no había, digamos, movimiento de agua. Entonces pasó el tiempo y la gente pues empezó a estudiar más esto en forma y descubrió que la razón por la que en una fuente los peces duraban más que en un acuario sin movimiento de agua era por el oxígeno. Vean,
nosotros como humanos, para respirar, para sobrevivir, necesitamos consumir oxígeno de que está en el ambiente, ¿no? Aquí en el ambiente, este aire, pues está compuesto de varios gases. Hay nitrógeno, hay oxígeno, hay suciedad, hay polvo, hay dióxido de carbono, demás de cosas. Todo este aire nosotros al respirar lo pasamos a nuestros pulmones y nuestros pulmones se encargan de absorber el oxígeno del aire y regresar lo que no, y aparte regresar dióxido de carbono, ¿no? Bueno, así como nosotros necesitamos el oxígeno, que ese oxígeno cuando nuestros pulmones lo absorben, lo pasan a toda nuestra sangre y se reparte por todo nuestro cuerpo, así también los peces necesitan oxígeno para sobrevivir. Pero a diferencia de nosotros, ellos no tienen pulmones. Ellos tienen otro aparato en ellos que son las branquias, ¿no? Estas cositas que tienen por aquí atrás de la cabeza son como unas rejillas. ¿Qué es lo que hacen? Es que cuando el agua pasa a través de esas rejillas, estas branquias absorben el oxígeno que está en el agua y lo pasan directamente a la sangre de los peces. Entonces, esta es la manera en que ellos pueden respirar abajo del agua. En el ejemplo que les decía de que la gente los tenía en vitrinas y morían cada cierto tiempo, es porque el pez al estar en la pecera, al estar nadando, pues sí, al principio va a ir consumiendo el oxígeno que tiene el agua, pero después de cierto tiempo, si la pecera el agua está estática, no se mueve, lo que va a pasar es que se va a empezar a agotar el oxígeno de la pecera. Así que en las fuentes que tenían con los jardines, el movimiento que hacía esa de la fuente para aventar el agua hacia arriba, hacía que la superficie del agua se estuviera moviendo. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en un río o en el mar, el agua siempre está en constante movimiento. Este movimiento en la superficie hace que el oxígeno de la superficie se mezcle un poco con el agua y de esa manera, digamos que se favorece que oxígeno entre al agua. Con el movimiento de la superficie hacemos que entre oxígeno a nuestra pecera y ese es el oxígeno que nuestros peces van a utilizar. Entonces, esa es la razón por la cual en una fuente los peces se mantenían vivos más que en un acuario. Bueno, entonces, cuando nosotros ponemos nuestro acuario, aparte de poner agua y el pez, necesitamos ponerle algún mecanismo que haga que se mueva la superficie del agua para poderle inyectar oxígeno, si no nuestros peces se van a asfixiar. Así que en el mundo del acuarismo se conocen como filtros o bombas que hacen varias funciones, pero la principal es mover el agua para favorecer que haya oxígeno. Hay diferentes filtros, aquí les voy a estar mostrando unos ejemplos de ello. El primero es el filtro de esponja, que es básicamente empujar aire por una manguera y que ese aire suba. Al momento de subir, eso jala agua del acuario y después hace digamos que con el aire hace como una succión y hace movimiento en el acuario y está constantemente moviendo el agua, y también al final cuando las burbujas rompen en la superficie hacen este movimiento en la superficie del agua que va a ayudar a que entre oxígeno en el acuario. El segundo filtro es el de cascada, también muy común, que es básicamente, le llaman de cascada o de mochila. Ese se pone en la parte de atrás del acuario o por un lado, y lo que hace es que succiona agua a través de una manguera y la regresa al acuario como una cascada, y esa cascada también hace el movimiento que queremos en nuestro acuario para darle el oxígeno. Y también hay otro tipo de filtros como es el que yo tengo aquí, que es, digamos, una cubeta ahí abajo, que ahí pasa por ciertas esponjas y al final regresa el agua. Y si se fijan, este tubo que regresa el agua está casi en la superficie de mi acuario para causar estas pequeñas onditas y ayudar a la oxigenación del acuario. Además también hay otras formas de oxigenar nuestro acuario, no tienen que ser siempre con el movimiento del agua, porque si te pones a pensar, pues sí, en un río y en el mar el agua está en constante movimiento, así que el oxígeno siempre está disponible para mezclarse con el agua. Pero por ejemplo, en un lago o en un cuerpo de agua donde está más estático, la forma en la que el oxígeno entra es, sí, con un poco del viento mueve el agua, pero también esos lugares o los pantanos hay muchas plantas. Y esta es otra forma de oxigenar el acuario.
Por ejemplo, nosotros los humanos obtenemos el oxígeno de los árboles y de las plantas que están aquí en la superficie. Entonces, debajo del agua también las plantas generan ese oxígeno que los peces ocupan. Así que otra forma de oxigenar nuestro acuario es tener plantas que estén sumergidas, plantas acuáticas que lo que van a hacer es que van a transformar el dióxido de carbono que generan los peces y la luz para convertirla en oxígeno a través del proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, esa es otra forma más de oxigenar el acuario. Y la tercera y última forma de oxigenar el acuario es a través de estos pequeños bichitos o microorganismos que se encuentran en el acuario que van descomponiendo materia orgánica, ya sea alimento o restos de excremento de peces y demás. Esos microorganismos también ayudan a generar oxígeno para nuestro acuario. Así que esa es la razón del por qué les ponemos filtros, por qué les ponemos plantas a nuestros acuarios. Y bueno, otro punto que también quiero tocar porque es un poco de cuando vas al acuario y te preguntas, oye, ¿qué pez puedo tener? ¿Cuál es el pez que me recomiendas para empezar? La mayoría de las personas te va a decir, ah, sí, cómprate un beta. Y te lo dan a veces en una tacita así de agua muy pequeña. Y si les preguntas, oye, un acuario para el beta, te dan una cosa así como de 1 litro de agua. Y te dicen, el beta puede vivir aquí. El beta no tiene ningún problema. Y bueno, voy a explicar el por qué te dicen eso. Y el por qué está mal también eso. Bueno, los betas son peces de una región del mundo que ellos viven en aguas muy tranquilas, muy pantanosas, con poco movimiento de agua. Entonces, obviamente son lugares donde hay poca oxigenación en el agua. También es cierto que muchas plantas se ayudan a oxigenar, pero cuando vienen las temporadas secas de ese lugar, se secan mucho los ríos donde viven estos peces y quedan atrapados en pequeños pues pocitos o en las bases de algunos árboles, quedan atrapados en charcos muy pequeños donde pues no hay oxigenación del agua, simplemente es un pequeño contenedor donde el pez beta vive. Pero el pez beta a través del tiempo ha desarrollado un mecanismo donde ellos pueden subir a la superficie y tomar aire y convertir ese aire, extraer el oxígeno e inyectarlo en su sangre. Pero eso digamos que es un mecanismo de último recurso. Los betas tienen branquias al igual que todos los peces y es como que el organismo principal en el que ellos deben de respirar. Pero cuando están en una situación donde no hay oxígeno, ellos para sobrevivir van a la superficie y toman aire. Entonces, cuando tú vas a un acuario, te dicen, ah, el pez beta lo puedes tener sin un filtro, sin ningún tipo de bomba ni nada, porque ellos respiran de la superficie. Y sí, sí es cierto, pero es lo mismo como si yo te dijera, oye, tú podrías vivir con la boca cerrada y te tapo un hoyo de la nariz, ¿podrías sobrevivir respirando solamente por un lado de la nariz? Pues sí, a lo mejor sí puedes sobrevivir, pero no es algo que esté bien, no es cómodo para los peces. Así que la próxima vez que vayan a un acuario y que les digan, ah, si un pez beta no requiere filtro ni nada, pues no, la verdad es que los peces beta, al igual que cualquier otro pez, requieren de tener un filtro, requieren de oxigenación en el agua y requieren de condiciones óptimas para poder sobrevivir. Lo que pasa es que son unos peces que son muy guerreros que a través del tiempo han logrado adaptarse a situaciones muy difíciles, pero pues ahora la gente se está aprovechando de esa fuerza de esos peces de sobrevivir para venderlos en el mercado y decirte no ocupas nada, lo puedes tener en una copa de agua. Pero pues al final de cuentas pues es una vida muy mala que le estás dando a ese pez. Bueno, ahora ya después de esta explicación ya sabemos por qué es importante un filtro en nuestro acuario, por qué es importante el movimiento de la superficie del agua y también las plantas dentro de un acuario, ¿no? A manera de resumen les puedo decir que si van a hacer su primer acuario, asegúrense siempre de comprar un filtro de cascada, un filtro de esponja, un filtro del que sea, pero asegúrense que ese filtro siempre haga movimiento en la superficie para ayudar a oxigenar el agua y que nuestros peces no mueran. En el siguiente video les voy a hablar un poco más de las cosas que aparte hacen los filtros, no nada más sirven para mover el agua, también hacen otras funciones que les voy a explicar el por qué, que es hablar un poco de lo que es el nitrógeno en nuestro acuario, que es digamos que los fundamentos básicos del acuarismo.
Así que quédense pendientes, aquí les voy a ir subiendo constantemente los videos para ir aprendiendo más del acuarismo.